Una vez más estamos aquí para compartir Teoría del Caso, la mirada del Ministerio Público Fiscal. Hoy vamos a estar conversando con el fiscal general de la provincia, el doctor José Jerez, en una primera parte del programa, y luego lo haremos con el fiscal jefe Agustín García. El tema de hoy, juicio por jurado. José, muy buenas noches. ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Buenas noches a vos y buenas noches a todos y a todas quienes nos están viendo. Bueno, juicio por jurado, ¿fue un antes y un después dentro del Código Procesal Penal de la provincia y todo el funcionamiento de la justicia? Mira, yo creo que fue un antes y un después en la historia del derecho argentino. Mira, tres curiosidades te vengo a traer sobre el juicio por jurados. En primer lugar, la gente piensa que el juicio por jurados es algo que exportamos de afuera, de las películas americanas, estamos habituados a eso, ¿no? Decir, bueno, han traído una forma de juzgamiento que no es la nuestra. Bueno, la primera curiosidad es que el juicio por jurados está establecido en la Constitución Nacional desde el año 1853. Es decir, la Constitución Nacional establece que todos los casos criminales deben llevarse a través de juicios por jurados. Esa es la primera curiosidad. O sea, que el juicio por jurados diríamos que nace con nuestra Constitución, no es algo extraño a nuestro ordenamiento jurídico. La segunda curiosidad es que Neuquén es la primera provincia en hacer juicio por jurados. El juicio por jurados nace en Neuquén y de Neuquén comienza a esparcirse por nuestras provincias argentinas. Ya son varias provincias quienes tienen esta forma de participación ciudadana, cada vez son más, hay otras que han sancionado leyes y que están por entrar en vigencia. Pero creo que la tendencia es que en poquito tiempo el juicio por jurados esté establecido en todo el país. Y la tercera curiosidad es que para ser jurado popular, es decir, para integrar un tribunal, no hace falta ser abogado. Es decir, claro, no es que no hace falta, no hay que ser abogado. Un impedimento es no serlo. Fíjate vos que los jueces se han formado durante toda la vida para juzgar personas, ¿no? Estamos hablando en la forma de juzgamiento tradicional. Han tenido que pasar por el Consejo de la Magistratura para ser seleccionados. Por lo general, más allá de la carrera de grado, tienen que hacer un posgrado en formación de Derecho para poder estar competitivos al momento de concursar. Y después, una vez que los designan jueces, ya pueden juzgar a otras personas. Fíjense que el juicio por jurados, uno de los requisitos es no ser abogado, claro, porque lo que se trata de poner hincapié es en el sentido común del ciudadano, del pueblo, para estar en condiciones de juzgar a sus pares. Justamente uno de los primeros debates que se planteó fue este. El ciudadano común está capacitado para juzgar, vos bien mencionabas recién, el sentido común es muy importante. Esto significa, cualquiera de nosotros puede ser jurado. Mira, cualquiera de nosotros puede ser jurado. Las personas que nos están viendo, hay algunas seguramente que ya han atravesado esta experiencia. A mí me encanta, Lucy, que el pueblo participe, que el pueblo sea convocado y que juzgue además en casos criminales. Y estamos hablando de que el pueblo de Neuquén ha juzgado y va a seguir juzgando en casos que son gravísimos, porque estamos hablando de casos que tienen penas de más de 15 años y se trata de homicidios, de femicidios, de delitos de abuso sexual gravísimos, y el pueblo de Neuquén te diría que está en óptimas condiciones no solo de seguir siendo jurado, sino de ampliar también su competencia. El juicio por jurados fue establecido por primera vez en Neuquén en el año 2014, enero de 2014, o sea que llevamos 10 años ya. Te cuento un poco de estadísticas. Ya hace 90 juicios por jurados que hemos llevado adelante, es decir, en la provincia de Neuquén se ha llevado adelante alrededor de 8 juicios por jurado por año. Y fíjate vos este número, han participado hombres y mujeres de distintos oficios, de distinta profesión, de distintas edades, porque eso también
es lo que trae nuestro juicio por jurados, y más o menos ha atravesado esta experiencia alrededor de 1.400 personas, es decir, que 1.400 personas ya han sido jurados, han juzgado en casos gravísimos, y también te cuento que 3.500 personas han atravesado una experiencia en conexión con el jurado porque han participado de una audiencia de selección. Bueno, la idea es la ampliación del juicio por jurados, que el juicio por jurados siga creciendo. Esto oxigena la justicia, oxigena las decisiones judiciales. Y otra curiosidad es que no hemos tenido en absoluto ningún cuestionamiento al juicio por jurados, y cuestionamiento a decisiones de jueces técnicos tenemos todo el tiempo. Y además otra curiosidad es que se han suspendido muchos juicios con jueces técnicos y no se ha suspendido nunca un juicio por jurado popular. Por eso hay que alentar a que la gente participe, no hay que tener miedo, no hay que tener temor. El pueblo está en condiciones, los ciudadanos y las ciudadanas de Neuquén, de poder ejercer esta función tan noble que es administrar justicia. Me parece una forma de participación directa de la ciudadanía en la justicia y muy democrática, por cierto. Y esto obviamente obligó tanto a jueces, fiscales y cualquier otro profesional que participe de un juicio por jurado a modificar el lenguaje, ¿no? A ser más coloquial para que lo entienda todo el mundo. Absolutamente, y esto es fantástico, porque estamos acostumbrados los jueces, los fiscales, los defensores, en hablar difícil. Es más, de hecho, las decisiones judiciales, si uno las lee, son casi inintendibles si uno no fuera abogado. Y se ha perdido de vista, obviamente, que las decisiones judiciales se dirigen a la sociedad, al administrado. Nosotros administramos justicia para ustedes, para la gente, para el ciudadano, para la ciudadana que hoy nos está escuchando. Por eso, desde el Ministerio Público hemos mantenido siempre una política muy activa en cuanto a la utilización del lenguaje para que el mismo sea claro, sea conciso, que la gente además pueda entender perfectamente lo que se está diciendo, porque las sentencias son precisamente para la gente. Y en lo que vos me decías, Lucy, claro que hemos tenido que cambiar la estrategia. Antes le hablábamos a un juez para tratar de convencerlo de una decisión, hablábamos en difícil, si nosotros nos olvidábamos de algo, el juez podía reemplazar o podía suplir ese olvido. Hoy el fiscal tiene que estar capacitado para hablarle a ciudadanos y ciudadanas comunes y que entiendan además de qué se trata, qué dijo un testigo, o el valor o la importancia que tiene una prueba, una pericia, para que los jurados puedan entender qué es lo que se está diciendo y además puedan administrar justicia en el caso concreto, es decir, que puedan decir si una persona es culpable o no culpable de haber cometido un crimen gravísimo, porque además, vuelvo a repetirte, Lucy, el juicio por jurados en Neuquén nace con casos gravísimos, es decir, con casos que son que tienen pena de más de 15 años, que son los más importantes, ¿no? Son los que el derecho penal más le interesa. En este punto te pregunto si hay algún debate interno, o si piensan tenerlo, en cuanto a ampliar casos de alto impacto social que deriven en juicios por jurado, por ejemplo, casos de corrupción. Mira, siempre se conversa esta posibilidad de poder ampliar los juicios por jurados. Es importante dar un debate social y un debate en la legislatura para ver cuáles son los casos en los cuales debería ampliarse o deberían entrar para ser juzgados por el pueblo, y me parece que esos casos son interesantísimos. Otro debate que se dio en un primer momento, cuando se instauró el juicio por jurado, eran los costos. ¿Es caro un juicio por jurado? Mira, te sorprendería. Hemos hecho hace poco un estudio económico con relación a los juicios por jurados, y los juicios por jurados no cuestan dinero. No cuestan dinero porque son pocos los casos donde se les paga una pequeña remuneración al jurado. Y
prácticamente no tienen costo, más allá de la logística que insume un juicio común. Si lo comparamos con un juicio con jueces técnicos, son más caros los juicios tradicionales que los juicios por jurados, porque los juicios por jurados se convocan para el momento y los jueces no necesariamente son convocados para juicios todo el tiempo, con lo cual estaríamos pagando un salario mensual contra una pequeña retribución a los jurados por lo que dura un juicio, que pueden ser una semana. A lo sumo hemos tenido juicios que han durado un poco más, de una semana a 2 semanas, pero está establecido, y así lo hemos estudiado, de que un juicio por jurados sale mucho menos que un juicio como se conoce comúnmente. ¿El resultado de un juicio por jurado puede ser impugnado? Absolutamente, puede ser impugnado el resultado. Mira, hemos tenido muy pocos casos donde los juicios por jurados han sido impugnados, y te diría que son mínimamente los casos en que se ha dado vuelta una decisión de un jurado popular. ¿Esto por qué? Vuelvo a repetir, porque las decisiones de los jurados populares gozan de una gran legitimación social, porque es el pueblo soberano quien, como tribunal, en este caso de juicios por jurados, resuelve. ¿Qué mejorarías en todo el proceso del juicio por jurado? Por ejemplo, la seguridad de quienes son jurados. Mira, Lucy, vos sabés que hay otra curiosidad. El juicio por jurados ha sido estudiado por grandes juradistas norteamericanos que han venido a la provincia de Neuquén a ver cómo es nuestro juicio por jurados y cómo nace nuestro juicio por jurados. De hecho, nuestro juicio por jurados desde su nacimiento hasta ahora ha sido monitoreado por la Universidad de Cornell, que es una universidad que está en Nueva York, y vos sabés que la gente se ha llevado, los estudiosos del juicio por jurados, se han llevado experiencias nuestras a Estados Unidos para mejorarlo. Es decir, uno piensa que nosotros deberíamos mejorar el juicio por jurados cuando es Estados Unidos, quien lleva más de 200 años, quien viene a nosotros para fijarse qué puede mejorar. Por ejemplo, la composición mixta de un juicio por jurados, que ellos no lo tienen. Fíjate vos que ellos se llevan esa experiencia, la posibilidad de que esté conformado por edades y por distintos estamentos sociales. Es decir, hay un montón de cosas que los norteamericanos están aprendiendo de nuestro juicio por jurado. Bueno, José, creo que ha sido muy claro, que has llevado tranquilidad a la gente que en algún momento puede salir sorteada, porque simplemente con estar en el padrón electoral podés ser elegido alguna vez como como jurado para un juicio. Así que creo que has llevado tranquilidad a la ciudadanía para que participen libremente el día que sean sorteados. Perfecto, mucha tranquilidad, porque es una linda experiencia que además, Lucy, también un jurado que ha participado de esta experiencia está comprobado de que después es mejor ciudadano o ciudadana. Bien, muchas gracias. Hablábamos con el doctor José Jerez, fiscal general de la provincia. Todos los días se cometen estafas en nuestra provincia bajo distintas modalidades. Cualquier ciudadano o ciudadana puede ser víctima de este delito frecuente. Para evitarlo, te pido que tengas en cuenta estos consejos. Si recibís un llamado telefónico sin identificación o con un prefijo desconocido, evita atenderlo. Nuestros datos y los de nuestros familiares son fáciles de obtener. El estafador puede utilizar estos datos para confundirte con información personal y de familiares. Se sugiere cortar la comunicación inmediatamente. No brindes datos ni claves de tu tarjeta de crédito, débito o de acceso a cuentas bancarias. Es probable que detrás de una promesa de beneficios haya un estafador intentando quedarse con tu dinero. Ministerio Público Fiscal, www.mpfneuquén.gov.ar. Tu acceso a la justicia más fácil, más ágil. Continuamos en Teoría del Caso, una mirada del Ministerio Público Fiscal.
Ya lo anticipamos, vamos a hablar ahora con el fiscal jefe responsable de la Fiscalía de Delitos contra las Personas, Agustín García, porque justamente en este tema de juicios por jurados es la Fiscalía que más elevaciones tiene por la pena que pueden tener los delitos que allí se investigan. Agustín, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Bueno, ¿cuál es tu experiencia en juicios por jurado? Lo decía recién, es la Fiscalía que más elevación a juicio tiene porque justamente se trata de delitos con penas mayores a 15 años. Sí, exacto. Bueno, a ver, desde el 2014 que tenemos este sistema de jurados populares en Neuquén, y la verdad que bueno, me ha tocado participar en más de 20 casos, o en más de 20 juicios por jurados, mejor dicho, que es una cantidad importante en comparación incluso con otras provincias en lo que han ido trabajando los distintos fiscales. Y la verdad que la experiencia es muy positiva. Yo creo que nos cambió la cabeza en cómo trabajar los casos, en cómo litigarlos y comprender lo que es la importancia de que sea la sociedad la que está decidiendo esos casos que son los más graves, que justamente son los que tuvo en cuenta el legislador al sancionar este modelo de juicios por jurados, y que los casos que vayan a juicios por jurados sean aquellos justamente que tienen las penas más graves. Nos generó a todos un esfuerzo de adaptarnos a ese sistema, porque existe una diferencia entre litigar frente a jueces técnicos que hacerlo frente a jurados populares. Nos requiere un cambio en el lenguaje, de cómo trabajar ciertas cuestiones que nosotros dábamos por sentadas que expresiones técnicas el juez las iba a entender, o incluso vinculadas con prueba pericial, bueno, ahora hacerlo de un modo que sea comprensible para personas que puedan tener distintas profesiones u ocupaciones y que no tienen por qué conocer quizás el lenguaje técnico que se utiliza en nuestra materia. El listado de las personas, de los ciudadanos que van a ser probables jurados, se hace una vez al año, ¿no? El sorteo, en base al padrón electoral. Exacto. Bueno, a partir de allí, ¿qué papel juega el fiscal a la hora de seleccionar el jurado para cada juicio? Bien, es una audiencia fundamental, la de selección de los jurados. En realidad, generalmente es una audiencia que se hace pocos días antes del comienzo del juicio, o del debate, mejor dicho, porque para mí el juicio comienza allí, desde el momento en que en realidad estamos teniendo la posibilidad de seleccionar qué jueces van a intervenir en ese caso. Y allí hay que hacer un trabajo que yo considero muy importante, porque justamente van a ser esas personas las que van a decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad de él o los acusados. Entonces, lo que es muy importante para nosotros trabajar en ese momento, y para eso hay que tener cabal conocimiento del caso, de las distintas aristas que va a tener el caso que se va a juzgar, es intentar detectar que no existan sesgos, prejuicios por parte de las personas que van a intervenir, y bueno, obviamente siempre se lo trabaja vinculado con esas cuestiones del caso, que no tengan sesgos, prejuicios vinculados con esas aristas. A partir de allí es que, bueno, se busca en realidad deseleccionar, es decir, detectar aquellas personas que uno considera no van a poder mantener una posición de imparcialidad frente a lo que tienen que juzgar. Entonces es importante realizar una tarea previa que viene vinculada no solamente con detección en el caso de cuáles son esos puntos sobre los cuales debe trabajarse, sino también es cómo llevar esos temas que muchas veces son muy sensibles frente al jurado, para que con una serie de preguntas que no los incomode,
puedan brindar en definitiva su opinión sobre esa temática. Claro, poder detectar el perfil, ¿no? Exacto. ¿Cómo se maneja el tema de la información previa que trae cada persona? Porque hoy quien más, quien menos, tiene algún dato seguro del caso que tiene que juzgar, para que pueda resolver en base a las pruebas que se presentan y no al bagaje informativo que trae previamente. Bien, eso se trabaja con una serie de preguntas. A ver, es muy común esto que vos señalás, que generalmente las defensas plantean, tienen conocimiento del caso. Bueno, a ver, vamos a indagar qué conocimiento tienen del caso. A ver, la gente se informa y no podemos tampoco pretender que todos aquellos que sean seleccionados, jurados para el caso en concreto, no sepan nada de que existió determinado crimen. Entonces, es indagar sobre eso. Muchas veces, ¿qué ocurre? Se pregunta si tienen algún conocimiento por medio de prensa y dice, sí, tengo conocimiento. Bueno, ¿qué conocimiento tiene? ¿Qué es lo que sabe? Y bueno, si conoce si ya qué tomó pruebas... alguna posición. Exactamente. Claro. Muchas veces el único conocimiento que tienen es el vinculado a que existió determinado crimen, que murió determinada persona de tal manera y que, bueno, hay alguien que está sospechado, pero no es más que eso. Entonces, nuestra postura ante esa situación siempre ha sido de que, bueno, no hay una afectación a la imparcialidad, porque en realidad tampoco, si fuéramos con jueces técnicos, seguramente pueden llegar a tener la misma información sobre ese caso. No es algo que lo afecte. En eso es importante saber qué información tiene y, como vos señalabas, que lo lleve ya a tomar una postura respecto de el caso en particular o la acusación que se pueda dar. En líneas generales, vos mencionabas que llevas más de 20 juicios por jurado. ¿Tu experiencia en general cuál es? Y la experiencia para mí es muy satisfactoria, desde mi opinión, porque nos ha generado un trabajo, te podría decir, distinto de cómo lo trabajábamos con los jueces técnicos, ya desde el momento mismo de la investigación del caso. O sea, uno cuando se comunica con los fiscales del caso, que trabajan en la unidad y que nos informan que han tenido un determinado homicidio que tiene ciertas características, uno ya puede presumir desde los primeros momentos que es un caso que muy factiblemente tenga destino de juicios por jurados. Entonces, a partir de allí es importante ya durante la investigación ir tomando determinadas medidas o decisiones que van a tener que ver con el futuro del juicio. Por ejemplo, hasta qué tipo de pericias se solicitan, a qué peritos, porque es muy importante no solo el conocimiento que van a aportar esos expertos, sino también cómo lo van a explicar, para que sea algo comprensible para los ciudadanos que tienen que resolver el caso y que en definitiva lo que uno quiere es que tengan un buen conocimiento de lo que es la prueba y a partir de ese buen conocimiento que toman, que puedan interpretarla y decidir conforme a lo que es la evidencia que se presenta en el caso. Todo este tiempo lo que también uno ha ido percibiendo es bueno, la importancia de que sea la ciudadanía la que decida en estos casos por la legitimidad que tiene esa decisión. Exacto. Esa decisión es incuestionable. Y después lo que uno observa también, y no solo por lo que se litiga en el juicio, sino incluso con posterioridad, de que se toma conocimiento de entrevistas que se han hecho a quienes han sido jurados, es ver quizás en la audiencia de selección de jurados alguna reticencia de algunas personas para querer participar. O sea, por allí uno nota de decir, y este no tiene muchas ganas, si pudiera salir estaría muy conforme, y cómo todo el juicio lo lleva a, después de decir, bueno, no solo tomar noción de la trascendencia y la importancia que tiene la decisión que toman, que muchas veces implica la pérdida de la libertad para una persona que puede ser condenada a perpetua, claro, y a su vez hasta una, se podría decir, una reparación. Siempre que hablamos de homicidio es muy difícil hablar de una reparación del daño, pero es hasta una reparación simbólica por allí para
para la familia de la víctima. Claro. Y ven esos dos valores en juego y toman entonces real conciencia de lo que implica tener que tomar allí una decisión. Y cómo se van con una mirada muy satisfactoria de lo que ha sido el trabajo de la policía de investigación, de los peritos de distintas ramas, criminalísticos, psicólogos, psiquiatras que intervienen, y también del trabajo mismo que hace la Fiscalía. Entonces, la verdad que la experiencia en ese aspecto ha sido muy positiva, es muy satisfactoria, creo que ha dado un aire nuevo al interior de la justicia y la gente se lleva también otra imagen de la justicia. ¿Te ha tocado acusar y que el imputado sea declarado no culpable? No. No has tenido esa experiencia todavía como fiscal. Bueno, esto significa que la mayoría entonces de los juicios por jurados terminan con un fallo condenatorio. Sí, las estadísticas, por lo menos en la provincia de Neuquén, dan ese porcentaje. Esto no implica, está muy buena la pregunta, porque no es que implica que los jurados se sientan y condenen. Los jurados hacen un análisis muy integral y minucioso de la prueba, y eso muchas veces nosotros lo detectamos en el veredicto que da al final, más allá de la culpabilidad que pueda declarar, cómo distingue entre ya sea participación en el hecho que tuvieron los sujetos o el delito en definitiva que le va a atribuir a cada uno. Y eso a uno tiene, viendo el veredicto, que entender que hubo un análisis que han hecho de esa cuestión. Porque Neuquén, a diferencia de otras provincias, no necesita unanimidad en el resultado. Claro. A ver, ahí hay dos cuestiones. Por un lado, para decir tenemos un alto índice de declaración de culpabilidad, yo creo que depende mucho también de la selección que se haga por parte de la Fiscalía de qué caso va a jurados. Uno tiene que ver cómo viene el caso, la fortaleza o debilidades que pueda tener, y de acuerdo a eso tomar esa decisión también de decir, bueno, esto va a ir a jurado. Y bueno, por lo menos nosotros venimos implementando de saber que cuando vamos con un caso a jurados, sabemos que probatoriamente es un caso fuerte que estamos llevando. Y lo de la mayoría que tiene prevista Neuquén, a ver, es una cuestión que, a diferencia de la unanimidad que pueden tener otras provincias, que se discute, es un tema que ha llegado a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ha validado constitucionalmente cómo se encuentra legislado en Neuquén en razón de la autonomía que tienen las provincias. De todos modos, en la gran mayoría de los casos que he tenido, en donde hubo declaraciones de culpabilidad, la decisión los jurados lo tomaron por unanimidad también. Con lo cual, si bien en la legislación se encuentra esa diferencia, bueno, en los hechos la gran mayoría de esos veredictos de culpabilidad son unánimes. Bien. Agustín, seguramente nos han quedado muchas cosas en el tintero para hablar sobre juicios por jurados. Probablemente retornemos en alguna otra noche sobre este tema. Por ahora te agradecemos muchísimo tu participación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y ha sido un placer. Bueno, hasta aquí hemos llegado esta noche con Teoría del Caso, la mirada del Ministerio Público Fiscal. Estaremos el próximo lunes, por supuesto, con otro tema de interés para toda la comunidad. Gracias, buenas noches.